Compartir pantalla. El chat. Bueno, hoy y mañana vamos a ver, o mejor dicho, esta semana vamos a ver lo que es el capítulo número 5, moneda. ¿Sí? ¿Qué es la moneda para ustedes? ¿Alguien que se anima? ¿Qué es la moneda? Algunos prefieren hablar por el chat. Es lo que nos sirve para comprar o vender, no sé. Es lo que nos sirve para comprar y vender. No sé. Sí, yo te diría que sí. De cierta forma, sí. Es lo que te sirve para comprar y vender. Y de otra forma, si no existiera la moneda, ¿cómo haces para comprar y vender? ¿Podrías hacerlo con trueque? Con trueque. ¿Y qué sería mejor? ¿Con trueque o con moneda? Con moneda porque es más justo, en el sentido de que ninguno pierde. O sea, se asigna un valor a las cosas. Y se puede Claro. fraccionar la moneda. La moneda se puede fraccionar, la relación comercial es más equitativa, o sea, digamos que los dos ganan, o por lo menos no hay uno que pierde siempre. Y el trueque es complicado en el sentido de que siempre tiene que haber dos personas que quieren intercambiar algo que tengan por justo lo que tiene la otra persona, o por lo menos tratar de convencerlo de uno al otro, ¿no? Y, y siempre, o la mayoría de los casos, siempre va a haber uno que va a ganar con la operación y otro que no. ¿Alguno, ¿Alguno ve los Simpsons de ustedes? Sí, calculo que sí, todos, por lo menos han visto un par de capítulos. Sí, antes sí. ¿Alguno se acuerda del capítulo de Bart cuando va a la escuela de inteligentes? O intelectuales, no me acuerdo. Que le roba el examen a Lisa y por ese robo termina siendo elegido para ir a la escuela de inteligentes. Sí, sí. Hay una parte, cuando él ya está en la escuela inteligente, que él por querer interactuar con todo, tener relaciones personales con el resto de los compañeros de esa escuela, le decía que hacía todo. Entonces empieza uno y dice, te cambio tu emparedado o tu sándwich completo por, no sé, descripciones técnicas de las composiciones químicas de cada concepto, y la cuestión es que le terminan cambiando el sándwich completo por 3 gotitas de leche y así, o sea. En el trueque, ¿a qué voy con todo esto? Que en el trueque generalmente siempre va a haber uno que gana y otro que pierde, ¿sí? Pero bueno, eso era lo que había antes. Con la llegada de la moneda, lo que permite la moneda, lo que permite la moneda es un instrumento más fácil y más llevadero para realizar las distintas transacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque le da un valor económico a todo, o a todos los bienes y todos los servicios, y de esa forma es más fácil realizar las distintas transacciones, ¿sí? De bienes o las transacciones de servicios. Eh, ¿Por qué? Porque al darle valor a todo y cada uno dispone de determinados recursos económicos, o mejor dicho, de disponer de dinero, puede pagar lo que considere más necesario en su momento. Entonces, de esa forma, nadie está atado a realizar una transacción, por ejemplo, en el trueque, por algo que a lo mejor no es tan necesario o no es lo que está buscando. La importancia de la moneda, siempre que la cantidad de moneda que haya en circulación sea acorde, o sea, similar o igual a la cantidad de bienes y servicios que hay en circulación, ¿sí? Esto termina determinando lo que es el nivel de precio, digamos. El nivel de precio son los distintos índices, ¿sí? Que se utilizan para medir la variación de precios, o lo que se conoce como inflación. ¿Qué pasa en una economía cuando la cantidad de dinero que hay en circulación es mucho mayor a la cantidad de bienes que hay en circulación? Vamos a suponer que los 32 que estamos acá en el grupo, más o menos, nos juntamos en el bar de la facultad cuando se puede en algún momento, y los 32 queremos ir a comprar una coca de 1 litro para cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de los 32 tiene deseos de comprar o tiene una demanda de una Coca-Cola de 1 litro, pero ¿qué pasa? El problema es que el kiosco tiene solamente, en vez de tener 32, solamente tiene 4 unidades.
¿sí? Entonces el tipo que dice, bueno, si 44, los 32 tienen ganas de comprar una coca de 1 litro, ¿sí? Y yo tengo solamente 4, si lo vendo al precio que lo vengo vendiendo, me lo van a comprar todos, lo vendo enseguida. Ahora, ¿qué pasa si yo voy como dueño del kiosco o de la, o del negocio, empiezo a subir un precio cada vez mayor? Va a haber gente que va a decir, no, mirá, yo prefiero, en vez de la coca, quiero una cerveza, quiero un agua mineral. Va a haber otro que van a estar dispuestos a pagar un mayor precio con tal de satisfacer esa necesidad. Y así se puede dar un punto en el cual eleve el precio hasta llegar a un punto en el cual termine vendiendo las 4 unidades a las 4 personas que pagan el precio más caro posible. Y de esa forma, ¿a qué va con esto? Cuando yo tengo mucha demanda en contraste a la oferta, va la presión de la demanda sobre la oferta de ese bien, termina ocasionando que el precio se termine elevando. Las distintas clases de moneda que podemos encontrar, o las distintas clasificaciones de la moneda en sí, que podemos diferenciar es, por un lado, según el material constitutivo, o sea, de qué está compuesto esa moneda o eso que yo considero moneda. Por un lado tenemos la moneda metálica, que es aquella que está hecha con materiales preciosos, con metales, y el valor extrínseco es igual o similar al valor intrínseco, ¿sí? El valor extrínseco es el valor que representa esa unidad, y el valor intrínseco es el valor que sale o el costo que tiene el material en sí, dejando de lado lo que representa como valor, sino cuánto cuesta el material como material propiamente dicho. ¿Sí? Como lo era el tema de la moneda de 1 peso, El que tema de valía los, 1 peso y valía como 2,50 creo que fabricarla. claro, hoy la moneda de 1 peso ya no se hace más porque fabricarla hoy te sale 2 pesos con 50, que sería el valor intrínseco, contra un valor extrínseco, que es lo que representa de 1 peso. O sea, no tiene sentido fabricar la moneda de 1 peso. Por otro lado, tenemos las monedas de vellona subsidiaria, que esto no está hecho con materiales preciosos o metales, sino que está hecho con otro tipo de materiales que generalmente su valor extrínseco es mayor a su valor intrínseco, ¿sí? A veces anteriormente se utilizaba para realizar las distintas transacciones granos de café, grano de arroz, que eran cosas deseadas o necesarias, en las cuales al ser fácilmente divisibles, se podían utilizar bien como moneda en su momento, hablando en el siglo X, 9, 8, en aquellas épocas. Y después tenemos la otra tipo de material constitutivo que tenemos son los billetes de papel, ¿sí? Son un pedazo de papel, ¿sí? En el cual su valor extrínseco, que es el valor que representa, es obviamente superior al valor intrínseco, que es el valor que tiene para hacerlo, es decir, el valor que tiene como papel. Otra clasificación es que según si esa moneda es convertible o no convertible en otra moneda nacional o moneda extranjera, ¿no? Hay monedas que son convertibles como el peso argentino, por más que sea difícil y sea, eh, no sea tan conveniente el cambio, porque hoy en día el peso argentino tiene poco valor en comparación de las otras monedas. Y después tenés otras monedas que son las no convertibles, que son aquellas que no se pueden convertir por otras. ¿Algunos se acuerdan? ¿Escucharon alguna vez hablar en el 2001 cuando empezaron a aparecer los Patacón, los Econ, Lecor, todos los distintos bonos convertibles, perdón, los bonos de deudas emitidos por las distintas administraciones estatales? Sí, 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 yo los viví. ¿Vos qué viviste? ¿El Patacón, el Lecor, el Secon? ¿Cuál te tocó vivir? En realidad fueron... Eh, los Lecop creo que eran que estaban en la Patagonia o los Patagones. Después me tocó cuando me fui de vacaciones a Catamarca que tenían los bonos ahí también. Que, o sea, vos pagabas y, por ejemplo, querías salir y cuando te volvías de vacaciones, tenías que cambiar todos los bonos que tenías porque no te los aceptaban en ningún lado, digamos, fuera de la provincia. Bueno, eso es una... Es algo importantísimo que acabo de decir con respecto a lo que se considera como moneda, ¿sí? Tiene que ser aceptado por todo. Cuanto mayor el grado de aceptación, mejor se va a considerar como moneda.
Volviendo al tema de los Patacón, creo que estaban en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido, y los Lecor estaban en la provincia de Córdoba, o los Secor, no me acuerdo bien. Acá en San Francisco teníamos los bonos municipales, que eran los SECOM, y creo que Devoto también tenía otro bono, o sea, esto básicamente, ¿saben lo que era? Esto era un financiamiento de la propia deuda de la administración estatal, llámese provincial, municipal, de una forma económica. ¿Por qué? Porque ellos largaban estos papelitos, porque no eran más que papelitos, que decían que a una determinada fecha el municipio o la provincia iba a cambiarlo por tantos pesos. ¿Sí? Por ejemplo, te decían 100 SECOR o 100 SECOM equivalen a 100 pesos. ¿Sí? Entonces ellos emitían estos bonos, lo metían en la economía, porque no es que le preguntaban quién lo quería y quién no, sino que directamente lo enchufaban en la economía, y después, al cabo de un tiempo, generalmente eran 2 o 3 años, ellos lo cambiaban por pesos. ¿Sí? Era una forma de financiarse la misma administración estatal. ¿Cuál es el...? Y usted me preguntará, ¿pero cómo hacían para meterlo dentro de la economía por más que nadie lo quería? Y usted imagínense, empleados estatales, municipales, provinciales, de entrada, la administración estatal decía, el 30%, el 40% o el 50% de su sueldo va a ser cobrado con Lecor, Secon, depende cuál era el papelito que estaba circulando en esa órbita. ¿Sí? Entonces directamente lo canalizaban en la economía a través de los empleados estatales. Los empleados estatales no lo podían tener, o sea, lo tenían que utilizar para algo. Entonces estos empleados, o los que reciben estos papelitos, iban y lo trataban de usar en el almacén, en el kiosco, en el supermercado. Y cuando querían utilizarlo, qué sé yo, un papel de 100 SECOR, o 100 LECOR, el, el kiosco, el supermercado se lo tomaban, pero por un valor menor, o sea, 80 pesos, 90 pesos. ¿Por qué? Porque después era muy probable que ellos que recibían ese papel tenían que esperar hasta la fecha de vencimiento para que la administración estatal se lo cambie por pesos oficiales. Era bastante complicado, ¿sí? Pero bueno, a la administración estatal en sí le servía porque se financiaba. ¿Cuál era otra opción que tenía? Salía a pedir crédito a una tasa X, y de esta forma metía, convengamos que no tenía acceso al crédito ya la administración estatal, entonces de esta forma metía dinero en la economía con la promesa de convertirlo, de devolverlo en el futuro. Otra clase de moneda es según la razón de su existencia, o sea, podemos encontrar las monedas real o de circulación, que son los distintos billetes y moneda tangible que nosotros podemos ver, podemos identificar en las distintas transacciones, o bien la moneda ideal, que es aquella que es intangible, que nosotros la vemos, no la vemos físicamente, pero la vemos pero sirve para realizar las distintas transacciones. Llámese los dineros que tenemos en el banco, las distintas transferencias que hacemos de una cuenta a otra, las criptomonedas también. ¿Alguien sabe lo que es una criptomoneda? ¿Alguien puede explicar? Lo que estuve en ingeniería en sistemas, yo no puedo entender que nadie me diga o me explique o me dé una cátedra de qué son las criptomonedas. Una moneda virtual, acá me dicen. Moneda virtual. ¿Y son monedas o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son monedas? ¿Las criptomonedas son monedas o no? A ver que acá tenemos otro. No está respaldada en nada, ¿verdad? O algo así. En realidad no hay un banco, ¿sí? Comparando con el peso argentino, el peso argentino está respaldado por un activo, un respaldo, una guarda de bienes que tiene el Banco Central en su poder, ¿sí?
por cada peso que emite el Banco Central, o que hay en circulación, mejor dicho, el Banco Central tiene que tener un activo que se compone de oro, divisas, créditos a cobrar, que todo eso respalda la emisión, ¿sí? Si no hubiera este respaldo, ¿ustedes qué piensan? ¿Tendría significado la moneda? ¿Alguien creería en esa moneda? O sea, ustedes imagínense, no existiera este respaldo del Banco Central, por más que la moneda del peso argentino hoy vale muy poco. Si no existiera este respaldo del Banco Central, ese billete de 1.000 pesos que ustedes tienen en su poder, ¿tiene significado? ¿Vale algo? ¿O es algo que tenemos todo en el inconsciente que, como decía, no, porque vale 1.000 pesos, yo digo que vale 1.000 pesos? O sea, ¿hay alguna forma de entenderlo? Y no, si no hay un respaldo, si no hay algo que respalde esa emisión, ese dinero físico, esa moneda no va, primero que no va a tener confianza, y segundo que no va a servir para nada. En Estados Unidos tienen una moneda ahora que es virtual, digamos, no me acuerdo el nombre, que es oficial y respaldada por la Reserva Federal. No sé, creo que no solamente Estados Que Unidos. uno de esas monedas es $1, digamos. Creo que no el US dólar, me parece que. A ver. Hay varias criptomonedas que son estables, que se llaman stable coins, y están básicamente atadas al dólar, digamos. Por ejemplo, No, DAI. pero la que te digo es respaldada por la Reserva Federal. Ah, esa no, ni idea. Yo creo que Igual es que en Texas también habían como oficializado el uso del Bitcoin, creo. USD Tether, esa es la que vos decís. Me parece que. No, me parece. Si no es esa. Para que se me. Estoy revisando acá en el celular. Sí, como criptomoneda, ¿alguien sabe más o menos cuántas hay? No, hay un montón. No. Aproximadamente 10.000 criptomonedas distintas. Algunas, o sea, la que más vale es el Bitcoin, que equivale más o menos a $59.000, una unidad. Después tenés algunas que valen 0,00000 unidades de dólares, o sea, prácticamente nada. Si hay que invertir, ¿en cuál invertirían ustedes? Ya que estamos cambiando de tema totalmente. ¿Ustedes primero, invertirían en Bitcoin o en criptomonedas? Eso va a depender del riesgo que estás dispuesto a asumir, básicamente. Depende cómo sea invertir en la moneda virtual, digamos. Si es de comprarlo y esperar el cambio del valor o desde minarla, digamos. ¿O de qué? O desde minarla. Digamos, la creación de criptomonedas, básicamente lo que vos decís. Claro, claro. A través de la instalación de los equipos para la creación de criptomonedas, porque eso en teoría vos ganás dinero a través de las distintas transacciones que se hacen a través de tu ordenador, de tu computadora. Estoy hablando como contador, no soy ingeniero en sistemas, es lo que escucho y lo que veo. Claro, es como que uno o sea, recibe un pago por el uso de la capacidad de cálculo que tiene tu computadora, digamos. Claro. Pero sí, tenés 10.000 criptomonedas distintas y bueno. Y algunos, ¿por qué piensan, por ejemplo, que el Bitcoin cada vez, bueno, ahora hace como un mes aproximadamente que se mantiene medianamente estable? ¿Por qué piensan ustedes que creció tanto el Bitcoin, por ejemplo? Y en su momento fue para mover en dinero negro cuando recién salió, digamos. Los narcos, contrabandistas, todo lo usaban para mover el dinero de un lado a otro sin tener que hacerlo físicamente o hacerlo a través de bancos donde eran investigados, digamos. Bien, Como se usaban las pinturas en su momento, digamos. Se pagaban con pinturas, digamos, con arte. claro, pero Y también depende de quién invierta en eso. Por ejemplo, si una empresa grande invierte o pone fe en esa criptomoneda, es obvio también que la demanda va a aumentar. Eso te va a va, tener como...
te va a dar un respaldo importante, ¿no? No, Claro. no es lo mismo Va a tener- que invierta yo como el profesor de economía de la UTN San Francisco, que venga un Warren Buffett a invertir tantos millones de dólares en Bitcoin, digamos, son cosas totalmente distintas. O sea, ¿ustedes qué consideran? ¿Será una burbuja o no? Y según dicen, todo es una burbuja cíclica. O sea, llega un punto que revienta y cae y después vuelve a crecer, digamos. Pero convengamos que ya se está aceptando como medio de pago para un montón de transacciones, ¿no? Es más, creo que en la ciudad de Buenos Aires, no sé bien en qué parte, pero en la ciudad de Córdoba vos tenés un cajero que te permite realizar transacciones con Bitcoin, ¿no? O con criptomonedas. Creo que está por la calle Colón, Avenida Colón, tengo entendido. Sí, en Buenos Aires creo que había un par de bares que aceptaban Bitcoin. Pero amigo, es lo mismo que, por ejemplo, todas esas aplicaciones que te sirven como un medio de pago, que vos hace 2 o 3 años había escuchado de que, por ejemplo, el Banco Nación a través de una aplicación te quería hacer pagar y comprar distintas transacciones. Eso creo que no prosperó como lo planteaban, pero en cierta forma, ¿por qué no prosperó como pensaban? Por una cuestión que define a lo que es moneda, o sea, por la aceptación de la gente. Si vos tenés aceptación, se puede llegar a considerar cada vez más como moneda. Si no tenés aceptación, no. A ver, yo lo voy a aceptar siempre y cuando, o sea, recibo y me dé vuelta y lo puedo usar para pagar o comprar algo. Si no lo puedo usar para eso, directamente no lo tomo, no lo acepto. Sí, es como hay bonos privados de empresa que tienen mayor aceptación que un bono público de algún estado. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que sea eso? Y por la posibilidad real de pago que tiene por ahí la empresa contra un estado que no controla sus gastos y demás. Por la credibilidad que tenga. Usted imagínense que hay la empresa farmacéutica que está en el tío Saban Farm, no te digo bien, pero por lo menos son 4 o 5 veces que ha emitido obligaciones negociables. ¿Sí? Las obligaciones negociables son deuda que emiten, son bonos que emite la empresa a través del mercado de capitales, en los cuales dice, bueno, yo hoy, cada bono vale, vamos a suponer un ejemplo sencillo, vale 1 peso. ¿Sí? Ese bono que vale 1 peso hoy, te lo voy a devolver de acá a 1 año, 2 años, te voy a devolver 1 peso con 50. ¿Sí? De esa forma, ya me estoy yendo por otro tema, ¿no? Pero de esa forma la empresa que hace, capta fondos, ¿sí? Los cuales no tiene que preparar toda una extensa calificación bancaria para que el banco te autorice o no un crédito. Y segundo, vos pones las condiciones de pago o de devolución de ese préstamo y fijás la tasa de interés. ¿Sí? Fíjate cómo se da vuelta la torta, ¿no? Porque de esa forma vos fijás la tasa de interés. Si vas a un banco, tenés que aceptar la tasa de interés que te ofrece el banco. ¿Sí? Y si vos la obligación negocial es fijar la tasa de interés, es obvio que vas a fijar una tasa de interés menor a la que te exige el banco. ¿Sí? Concepto de dinero. Es todo lo que sirve como medio de cambio que es aceptado ampliamente como medio de pago. ¿Sí? El dinero es todo lo que me sirve como medio de cambio y que se puede aceptar como medio de pago. ¿Sí? La moneda en sí. Un cheque. ¿Alguien sabe lo que es un cheque? Una promesa de pago. Solamente, Paso. pero una promesa de pago a pagar ¿cómo? ¿Cómo te comprometes Pago a pagar? diferido. ¿Cómo? ¿De pago diferido no es? ¿Puede ser? Sí, pero ¿de qué forma vas a pagar vos? ¿No vienen a ¿Y en 30, efectivo? 60 o 90 días? Efectivo, digamos. ¿Cómo? Plazos. No sé, ¿Vos te pagar plazos. comprometés a pagar en efectivo? No, el cheque no te compromete a pagar en efectivo. Te comprometes a pagar con un dinero que vos tenés depositado en una cuenta corriente. ¿Sí? Vos no vas a pagar en efectivo. Vos decís, yo te doy un cheque que a determinada fecha, ¿sí?
vas al banco y ese banco en el cual se emite el cheque te va a dar la plata que dice, te va a dar el dinero que dice el cheque. Pero no, en efectivo no. O sea, vos como emisor del cheque te comprometés a pagar con tu dinero depositado en el banco o en la cuenta corriente. Eso es un cheque. ¿Sí? ¿Vieron? Obviamente han visto un cheque dando vuelta en alguna oportunidad. ¿Sí? Ese cheque es una obligación de que yo a una determinada fecha, ¿sí? Que es esta acá, del ejemplo que dice fecha de pago, voy a tener los fondos suficientes en esa cuenta corriente para que te paguen a vos, que sos el beneficiario del cheque. O bien, si no tengo los fondos, que esté autorizado por el banco a que el banco, por más que yo no tenga los fondos, te pague porque ha acordado conmigo, que soy el titular de la cuenta corriente, a habilitarme una operación en descubierto para que me puedan pagar ese cheque. ¿Sí? El cheque es eso. El tipo de cheque que tenemos son dos. El cheque de pago común y el cheque de pago diferido. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? Y el de pago diferido vos podés poner una fecha en el futuro y el de pago común no es el que se denomina vulgarmente cheque corto, digamos, que es a unos 2, 3, 4, 5 días. No. Te voy a decir que Ok. no y te voy a explicar por qué. El cheque común, la diferencia fundamental es en la cantidad de fechas que tiene uno y otro. El cheque común, vos tenés una sola fecha, ¿sí? Acá. ¿Sí? El cheque pago diferido, que es el que tenemos acá en imagen, tenés dos fechas. ¿Ves? Acá tenés la fecha de emisión, ¿sí? 20 de marzo de 2009, y después tenés la fecha de pago, 31 de marzo de 2009. ¿Sí? El cheque de pago común vas a tener una sola fecha. ¿Sí? El primero que surgió en la economía fue el cheque de pago común, ¿sí? En el cual se emitía, se ponía el lugar de emisión y se ponía la fecha de emisión, que en teoría tiene que ser la fecha del día. ¿Qué pasa? Esa fecha del cheque de pago común es la fecha de emisión y a su vez la fecha a partir del cual se va a pagar. ¿Sí? Durante 30 días vos vas a tener los fondos, o vos emisor tenés que tener los fondos disponibles en esa cuenta corriente para afrontar esa obligación. ¿Sí? Salvo esos 30 días, salvo el año pasado que por la pandemia se estiró el plazo para cobrar un cheque de 30 a 60 días. ¿Sí? Pero el 31 de diciembre ya caducó. ¿Sí? Ya se volvió a los 30 días habituales. ¿Cuál es el problema del cheque de pago común? ¿Sí? Que mucha gente en la parte comercial, ¿sí? Y más que todo cuando venía un proveedor a pagar, vos le tenías que pagar, pero vos sabías que no ibas a tener que no tenías hoy el dinero depositado en la cuenta, sino que a lo mejor lo ibas a tener, o pensabas tenerlo de acá a 15, 20 días. Entonces vos necesitabas un instrumento o algo para decir, che, bueno, yo te doy el cheque hoy, ya que vos sos un viajante y te viniste, por ejemplo, de Rosario, de Buenos Aires, a cobrarme puntualmente a mí, yo te doy el cheque hoy, pero yo necesito que ese cheque se empiece a pagar a partir de determinada fecha, que no sea la de hoy. O sea, por ejemplo, voy a decir, mira, hoy estamos en 5 de abril, yo necesito pagarte con un cheque, pero que ese cheque ingrese en mi cuenta a partir del 20 de abril en adelante. Entonces, ¿qué hacían? Te daban un cheque común, pero la fecha de emisión no ponían fecha de hoy, 5 de abril, sino que ponían la fecha del 20 de abril. ¿Sí? Entonces vos, como viajante, cobrabas, te llevabas el cheque y lo metías en la contabilidad en tu empresa y después, bueno, se usaba para pagar proveedores, lo depositabas en una cuenta, lo esperaba, lo que sea. ¿Cuál es el problema de todo esto, o de este cheque común? ¿Qué pasaba si el emisor, el que emitía el cheque, entre el 5 de abril y el 20 de abril, dejaba de existir? ¿Cómo justificabas vos, viajante, que recibiste fehacientemente, de buena fe, ese cheque el 5 de abril, que en realidad le pusieron fecha de emisión el 20 de abril, y lo recibiste de buena fe el 5 de abril? ¿Cómo le explicás a la justicia? Complicado, ¿no? O sea, directamente eso no es un cheque, ¿sí?
Para solucionar este problema, dio origen lo que es el cheque de pago diferido, en el cual vos tenés dos fechas. La fecha de emisión, que es la fecha en la cual se hace, y la fecha de pago, que es a partir de la cual vos vas a tener o te comprometés a tener los fondos disponibles en la cuenta corriente para afrontar esa obligación. ¿Sí? Esa fecha, la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de pago tiene que ser por lo menos un día y no mayor a 360 días. O sea, de la fecha, si yo emito un cheque hoy con fecha de emisión hoy, la fecha de pago tiene que ser por lo menos a partir de mañana y no más de 360 días de la fecha de hoy. ¿Sí? Si no, ese cheque no va a ser válido, te lo van a rechazar porque no es cheque. ¿Sí? O sea, un cheque de pago diferido, como el que tenemos en la imagen, tiene que tener un día de diferencia como mínimo entre la fecha de emisión y la de pago, y no más de 360 días. Te lo hice acá arriba. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Los cheques, puntualmente, siempre tenés, a la izquierda tenés el logo del banco emisor, ¿sí? Del banco en el cual el emisor tiene, o el liberador tiene la cuenta habilitada. ¿Sí? Acá arriba te va a decir si es un cheque de pago diferido o un cheque común. Acá te va a decir el número del cheque, ¿sí? El lugar donde se emite el cheque, la fecha de emisión y la fecha de pago. ¿Sí? Esto paga SA, SHAP SA. ¿Alguien sabe qué es? ¿O qué indica esto? SHAP SA, en este caso puntual. El que lo tiene que ¿Qué? cobrar. Es el que lo tiene que cobrar, el que tiene el derecho a cobrar eso. Y eso puede ser, puede estar denominado el beneficiario o bien puede ser el portador. ¿Sí? La cláusula del portador significa que en vez de decir SHAP SA y no dice nada. O sea, cualquiera que se presente con ese cheque al banco lo puede cobrar. ¿Sí? Más abajo, acá donde dice la cantidad de pesos, acá se pone el importe que yo me comprometo a pagar, pero en letras. ¿Sí? Y acá arriba yo pongo el importe a pagar, pero en números. ¿Sí? Acá en números y acá en letras. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa si estos montos en número y en letra no coinciden? ¿Queda nulo? Lo más fácil y lo más práctico que va a hacer el cajero cuando lo reciba el cheque lo va a anular. ¿Sí? Te va a decir por error formal se devuelve el cheque. Pero por ley, si hay discrepancia entre lo que dicen en letras y en número, vale lo que dicen en letras. ¿Sí? A ver, si acá te dice 23.579 y acá dice 23.599, el cajero va, para mí, o yo por lo menos, ¿qué hago? Me amparo en eso y te pago 23.579, es lo que dice en letra, son 20 pesos. Ahora, ¿qué pasa si acá dice 100.000 y acá dice 10 millones? Y capaz como cajero va a decir, no, mirá, te lo vuelvo por error formal, acá hay algo que no va, listo, corregirlo y chao. Después, ¿qué tenemos acá? Acá abajo, acá tenemos el número de cuenta, ¿sí? El número de cuenta sobre la cual yo tengo que tener los fondos disponibles. ¿Sí? Los cheques, los distintos depósitos que yo puedo hacer en un banco pueden ser caja de ahorro, cuenta corriente o depósito en plazo fijo. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a ver la diferencia entre las tres. La emisión de cheques solamente se hace sobre cuentas corrientes. O sea, yo no puedo emitir un cheque sobre una caja de ahorro o sobre un plazo fijo. Únicamente es sobre cuentas corrientes. Entonces, acá se me denomina, acá aparece la denominación de la cuenta, el número de la cuenta, que estos tres primeros dígitos es el número de sucursal y acá el número de cuenta. Esto es el domicilio fiscal del titular de la cuenta, el quid del titular de cuenta y la denominación del titular de cuenta. ¿Sí? Y acá tenemos los datos de la sucursal del banco, en este caso Banco Rico, que va a pagar ese cheque. ¿Sí? Y después acá tenemos la firma del librador, que sí o sí tiene que estar firmado, sí o sí. ¿Qué pasa si no está firmado el cheque y me lo entregan? ¿No sirve? No es válido, no sirve. No es válido. ¿Sí?
¿Qué pasa si la firma no coincide con la que está registrada en el banco? Tampoco sirve. Tampoco sirve, ¿sí? En algunas cosas puntuales, ¿viste? Cuando no... he visto, me tocó ver en una oportunidad en la cual se había entregado un cheque sin firmar, ¿sí? Se había pagado con un cheque sin firmar, pero ¿qué pasó? El proveedor, en vez de traerlo de vuelta para hacerlo firmar, le hizo un garabato, una firma así nomás, y lo mandó lo mandó al cobro, o sea, lo depositó en su cuenta, ¿sí? El banco emisor llama a la empresa y dice, che, mirá, tengo este cheque que la firma no coincide con la que vos tenés registrada acá. ¿Qué hacemos? ¿Lo pagamos o no pagamos? La empresa dijo, sí, pagalo, bueno, venite hasta el banco, para pagarlo, venite hasta el banco y firmame una serie de documentación, de constancia, una declaración jurada de que vos aceptás pagar ese cheque, ¿sí? Lo más normal es decir, mira, no se paga porque no coincide la firma que está registrada con la que está en el cheque. ¿Sí? Bueno, después acá tenemos, en este cuadrado, tenemos 072 es el código que identifica el Banco Río, 132 identifica la sucursal, donde está registrada la cuenta, ¿sí? 1041 es el código postal, donde está registrada el domicilio de la empresa. En la línea abajo tenemos 000042, que es el número de cheque, que lo tenemos acá. Y acá, en el último renglón, tenemos lo que es el número de cuenta puntual, ¿sí? Este número acá, lo tenemos acá. Y esto es un código de seguridad, ¿sí? Bien, ¿qué más? Algunas cláusulas. Se puede encontrar con un cheque que dice, páguese a Bertoli Mariano, no a la orden, ¿sí? Con la cláusula no a la orden. ¿Alguien sabe qué significa esa cláusula no a la orden? Que no se puede cobrar en efectivo, creo. No. Esa Que no es... puede ir por ventanilla. No. Esas son No otras se cláusulas. no se puede endosar para que otra persona lo cobre, sería. No se puede endosar, o sea, significa que yo no le puedo transferir mi derecho sobre ese cheque a otra persona. En realidad sí se puede, ¿sí? Tiene que hacer una constancia mediante escribano, que el escribano certifique, o sea, es un gasto innecesario que a lo mejor lo que te conviene agarrar es decir, che, proveedor, vos me diste este cheque, cambiámelo, a mí no me sirve, yo este cheque lo necesito usar para pagar a otro proveedor y no tengo ganas de esperar 120 días para que llegue la fecha de pago para poder cobrar ese cheque, ¿sí? En realidad se puede, ¿sí? Se puede hacer una cesión a través de un escribano, que es un costo, en tiempo, en plata, que a lo mejor no querés correr, ¿sí? Y más si es un... Sí, Y, o sea, yo tengo una chequera, Sí. porque tengo una cuenta en un banco, y Sí. tengo que pagar a un proveedor y hago un cheque y me equivoqué. Lo anulo, hago otro, acá está bien, tomá, pum, pagado. No, ¿qué pasa con el anulado? O sea, el banco después te los pide, te penalizan, porque, o sea, si es por eso, yo puedo tener 100 cheques y equivocarme en 99, digamos. Si es algo simple, no se puede hacer una corrección en la parte de atrás. ¿Qué tipo de equivocación definamos? No, supongo, como decimos antes, le pusimos mal el nombre, la fecha, le damos los números, escribimos un monto y en realidad era otro. Esas cosas vos lo anulás de cheque y no pasa nada, o cómo después el cheque anulado, de qué, digamos, ¿dónde lo presentás? ¿De qué sirve? Yo lo que recomiendo es que, si no lo va a usar, si no lo va a corregir, porque lo puedes corregir, si no lo corregís es que cortes acá la partecita, esta parte, ¿sí? La parte de la firma, lo cortes y dejes el cheque abrochado con la chequera, ¿sí? Le cortás esta partecita acá, o sea, cortás así, así, y dejás este cheque abrochado con toda la chequera. En algún momento, si te lo pide el banco, decís, toma acá la chequera, de todos los cheques que te ingresaron, este no ingresó, y acá tenés la constancia que, bueno, me equivoqué y decidí no usarlo, chao, punto. ¿Sí? Lo podés corregir. ¿Cómo lo corregís? O sea, vamos a suponer que vos le ponés acá el número y le pifiaste, te confundiste en hacer este 9, entonces después lo remarcaste bien, 23.599, y al dorso pones
digo 23.000 o pones vale 23.599, firma la misma firma del librador y la aclaración, ¿sí? Esas son las dos alternativas que tenés. ¿Sí? Después tenés la cláusula. Otra de las cláusulas es que acá le pongas para acreditar en cuenta. Ese cheque vos no lo podés cobrar, si te dice para acreditar en cuenta, no lo podés cobrar por ventanilla. Entonces sí o sí lo tenés que depositar en la cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la cláusula para acreditar en cuenta? O sea, que te ponga esa cláusula. Es que si el cheque es menor a 50.000, el Banco Central autoriza que los cheques se paguen por ventanilla. ¿Sí? Llega la fecha de pago, si está en fecha de pago, puedes cobrarlo por ventanilla. Si vos le pones esa cláusula, el tipo te lo tiene que depositar, o digamos, el beneficiario lo tiene que depositar en una cuenta, y recién a las 24 horas te van a avisar a vos, que sos el titular de esa cuenta corriente, que tenés que cubrir ese cheque. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Que ganaste 24 horas para cubrir ese cheque. ¿Sí? Ahora, si vos no le pones esa cláusula, el tipo se puede presentar al banco y vos vas a tener que afrontar ese cheque. Lo que pasa en la realidad, en esa situación en la cual vos no le pones para acreditar en cuenta, y se presenta alguien con un cheque que vos emitiste a cobrar y vos no tenés los fondos suficientes, ¿sabés qué hace el cajero automático? Te va a decir, comuníquese con el emisor del cheque para que deposite y después nosotros podamos pagarlo. Punto. Entonces, indirectamente te están llevando a que vos tengas que depositar ese cheque en una cuenta para que después el emisor del cheque deposite los fondos para poder cubrirlo. Recién un compañero dijo que endosar significa transferir el derecho a cobrar de ese cheque a un tercero. ¿Saben cuánto es la cantidad de endosos permitidos? ¿No eran 3? En los cheques comunes vos tenés un endoso, y el segundo endoso es para el depósito. O sea, vos podés endosarlo una vez y la segunda firma o endoso es para depositarlo en mi cuenta, ¿sí? Yo para depositar un cheque siempre lo tengo que firmar con los datos del titular de la cuenta en el cual deposito. ¿Sí? Por ejemplo, yo recibo un cheque de tercero y lo quiero depositar en la cuenta de un proveedor. Yo lo que tendría que hacer es depositarlo con los datos del proveedor en la cuenta del proveedor. Pues si yo lo deposito con mis datos, o sea, con mi firma, mis datos completos, me lo van a rechazar porque no corresponde en la cadena de endoso. ¿Sí? Un cheque de pago diferido se permiten 2 endosos y el tercero endoso es para depositarlo en la cuenta del que lo endosa. ¿Sí? El endoso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tramita? Es al dorso del cheque se firma con los datos del beneficiario, en este caso SHAP SA, en el caso del ejemplo SHAP SA, al dorso lo firma, lo sella como SHAP SA y listo. De esa forma queda asentado que SHAP SA transfirió al portador del cheque los derechos a cobrar estos 23.599 pesos. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del endoso? Los efectos jurídicos es que si yo lo deposito en mi cuenta y esa cuenta no tiene fondo, o sea que el cheque me viene rechazado, yo como tenedor de ese cheque rechazado puedo ir puedo accionar judicialmente contra el emisor del cheque, o bien puedo accionar contra todos los emisores, o mejor dicho, todos los endosantes de ese cheque. O sea, vamos a suponer, yo soy el tercero que endosó o que firmó el cheque al dorso. ¿Sí? Ese cheque lo deposité en mi cuenta, ese cheque vino rechazado porque no tenía fondos. Lo que puedo hacer es ir judicialmente contra el emisor del cheque, o bien puedo ir contra alguno de los dos endosantes que están por encima mío. ¿Sí? Hace unos años vi un caso particular en el cual lo había emitido un cheque el cheque lo había emitido básicamente una persona que no tenía fondo y ya tenía una tracalada de cheque rechazado por no tener fondo. Pero ¿qué pasó?
ese cheque se pudo cobrar, nosotros lo pudimos cobrar porque uno de los endosos era el titular de una cadena de supermercado de la región, que tenía 4 o 5 sucursales, que tenía dinero, tenía solvencia. Entonces, en vez de ir contra el emisor, directamente fuimos contra uno de los endosantes, y el endosante tuvo que pagar, cubrir esa obligación para con nosotros, y después darse vuelta e ir contra el librador para que le paguen. No sé si después lo cobró contra el librador, no sé. Yo para pagar un cheque, ¿sí?, tengo que tener los fondos en la cuenta, o bien tengo que tener un acuerdo para operar en descubierto. Sería que el banco, yo con el banco llegué a un acuerdo de decir, bueno, hasta tanto monto en negativo yo puedo girar, puedo operar, o sea, puedo emitir cheque, el banco como me lo va a cubrir, me lo va a pagar, me va a pagar los débitos, me va a permitir hacer transferencias. Ejemplo, si yo tengo un acuerdo para operar en descubierto de 200.000, significa que yo hasta 200.000 pesos negativos de saldo en la cuenta corriente puedo laburar tranquilamente. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? Es el costo de una tasa de interés bastante elevada, que te diría que hoy en día debe estar en un 60 a 70% anual. ¿Sí? Es algo transitorio, pero si vos querés vivir del descubierto, y vas a estar frito. ¿Por qué? Porque vas a perder dinero mucho y rápido. Ejemplo, yo tengo un saldo negativo de 150.000 pesos hoy. Emito un cheque de 30.000, el beneficiario se presenta a cobrarlo, el banco se lo va a pagar, entonces mi saldo va a pasar a ser menos 180.000. Vuelvo a emitir otro cheque de 30.000, el banco no me lo va a cubrir, porque voy a estar excediendo lo que es el acuerdo que tengo de 200.000. ¿Sí? Ese cheque viene rechazado y automáticamente el banco tiene entre 4 y 5 días hábiles para informar ese cheque al Banco Central, ¿sí? O bien yo como emisor tengo 4 o 5 días para cubrir o demostrar fehacientemente que yo ese cheque lo pagué. ¿Sí? A ver, una de las formas es que yo presente el cheque físico en la cuenta, en la sucursal del banco donde tengo la cuenta bancaria, o bien que se haga un acta por escribano en el cual el proveedor al cual yo le entregué ese cheque que después vino rechazado, un escribano certifique que el proveedor dé conformidad de que yo ya le pagué ese cheque que vino rechazado. ¿Sí? Todo ese movimiento entre 4 y 5 días hábiles de que el cheque vino rechazado. Si no se cumple, ese cheque se va a informar al Banco Central de que vino rechazado por falta de fondos. ¿Sí? ¿Cómo o dónde ustedes pueden ver si un cheque o si una cuenta tiene cheque rechazado o no? Eso lo pueden ver, por ejemplo, la página del Banco Central, la parte de situación crediticia, en la parte de central de deudores. Usted con el quit de la empresa le va a dar toda la información financiera que tiene ese quit para con las distintas entidades financieras con las que opera. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso particular, bueno, a veces falla. Vamos a volver. Bueno, no estamos coordinados, me parece. Tienen vía libre los deudores hoy. Sí, así parece. O debe ser que mi información no es tan buena que por eso no quiere aparecer. Bueno, ahí está. Bueno, acá le dice la persona, el deudor, ¿sí? Deudor es una forma de decir, te dice con qué entidad financiera interactúa, ¿sí? El periodo de última información, siempre tenés 2 o 3 meses para atrás, y acá tenés el monto en miles de pesos, en el cual tiene acordado con cada entidad financiera, ¿sí?
la cantidad de días de atraso y la situación. Esta situación va de 1 a 6, ¿sí? Las distintas clasificaciones las tenemos acá. ¿Sí? Situación 1, situación normal, 2, conseguimiento especial, 3 con problemas, 4 con alto riesgo de insolvencia, 5 irrecuperables, 6 irrecuperables por disposición técnica. ¿Sí? Siempre lo ideal es que acá esté en 1. ¿Sí? Ya si está en 2 o 3 ya empieza a haber problemas, ya no te van a tomar que este quit sea garante o de alguna del alquiler de alguna propiedad o no te quieren dar un crédito o lo que sea. ¿Sí? Más abajo tenemos la información de los cheques rechazados. ¿Sí? Acá te va a decir, central de cheque rechazado, te va a decir, si tiene, bueno, en este caso esta persona no tiene cheques rechazados para estas consultas, sino te diría, ¿cuánto es, te va a decir el banco emisor, el monto del cheque rechazado, te va a decir la fecha en que se rechazó, y después te va a decir si se pagó la multa, ¿sí? Porque el banco te va a aplicar una multa por el cheque rechazado, y si se pagó ese cheque. ¿Sí? Y después más abajo te va a decir cómo está compuesto esa calificación, esa situación global. O sea, cuántos cheques rechazados tuvo y cuánto de todo eso recuperó o abonó posteriormente. Y acá, bueno, acá te va a después mostrar las distintas deudas con los distintos gobiernos provinciales. ARBA, Rentas Córdoba, Rentas Río Negro, Corrientes, Salta, ¿sí? Que son los menos. Y bueno, y acá te muestra el historial de la deuda comprometida con cada institución. Fíjense que acá 0,0, bueno, acá tenemos cuando deja de ser 0, o sea, cuando acá tiene un valor ya te empieza a dar una calificación de 1 hasta 6. O sea, ¿esto para qué se lo muestro? Si alguna vez ustedes reciben un cheque y quieren saber cómo es ese cheque antes de enterarse por otros de que es malo, directamente entran acá al central de deudores del Banco Central, cargan el quit y automáticamente le va a dar los distintos indicadores. Fíjense que acá está en situación 1 en todo lo que haya. Y segundo, fíjense que no tenga el cheque rechazado. Bien. ¿Un pagaré? ¿Alguien sabe qué es un pagaré? Ese sí no es un compromiso de pago. Es un compromiso de pago, ¿sí? Pero a diferencia del cheque, es un compromiso de pago en lo cual se va a estipular ahí cómo se va a pagar. En especies, en pesos, con otro cheque, o sea, la forma en que se va a afrontar que no está encasillado en lo que es una cuenta bancaria, una cuenta corriente bancaria. Acá puede ser, se va a pagar de distintas formas, o que se tiene que pactar en lo que es el pagar. Por ejemplo, este es un ejemplo de pagar, no se ve bien, pero bueno, tiene el monto total de la deuda y tiene una fecha de vencimiento, o sea, a partir de la cual se va a pagar esa deuda. ¿Qué pasa si la persona que emite, que se compromete a traer un pagaré, no paga? ¿Sí? Es automáticamente un título ejecutivo, o sea que con ese pagaré se presenta el acreedor a tribunales provinciales y con esa presentación del pagaré, el juez emite una orden que en el término de 15 a 30 días el deudor tiene que cubrir esa deuda. ¿Sí? ¿No? Se puede embargar bienes muebles, bienes inmuebles, son otras formas para tratar de cobrar. ¿Alguien alguna vez firmó un pagaré o no? No, no. ¿Están seguros que nunca firmaron o piensan? Yo no estoy seguro. Bien. Generalmente los pagarés se suelen utilizar para las distintas relaciones comerciales en las cuales se financia gran parte del capital o de la deuda, ¿sí? Ejemplo muy práctico, cuando ustedes van a la casa de electrodomésticos a comprar a través de esas famosas mini cuotas eternas, ¿sí? 12, 24, 36, 50, 72 cuotas mensuales y consecutivas. Cuando vos decís, che, pagues la primera cuota y me dieron lo que yo quería, el equipo de música que quería comprar para la fiesta clandestina de 200 personas, ¿sí? Ponele.
ese equipo de música en el cual voy a decir, le pagué la primera cuota y me lo dieron automáticamente, entre todos los papeles que te hicieron firmar el pagaré. Aunque vos no te diste cuenta, entre todas esas cosas que te hicieron firmar el pagaré. ¿Sí? O sea, eso que está muy bien disfrazado, como una factura, como un comprobante de entrega, te lo termina haciendo firmar y termina siendo un pagaré, que es un título ejecutivo que vos no pagaste, directamente te lo presentan a tribunales y te van a ejecutar la deuda en el término de 15 a 30 días. ¿Sí? Así que si alguno está acostumbrado a pagar con esas mini cuotitas en la cual hace la entrega y se retira el producto y después va pagando mes a mes, fíjense o tenga en cuenta que está firmando un pagaré. ¿Sí? Y tenga en cuenta que si usted compró de esa forma y canceló toda la deuda, las eternas mini cuotas las terminó de pagar todas, tenga en cuenta que una vez de pagar todas las mini cuotas, debe acudir a ese negocio para que le entreguen el pagaré. ¿Sí? Por más que usted piense que no firmó un pagaré, vaya y pídale el pagaré, que la empresa va a ver cómo la empresa le va a devolver el pagaré que usted firmó. ¿Sí? Aparte de pedirle todas las calificaciones respectivas, llámese recibo de sueldo, no te piden título de propiedad, pero te piden recibo de sueldo, garantía, todas las distintas formas de justificar que usted lo puede pagar, te van a hacer firmar un pagaré. Otro tipo de dinero tenemos lo que son las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. ¿Qué sería una tarjeta de crédito o de débito? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? ¿Un medio electrónico de pago? No, no es un medio electrónico de pago, ¿sí? Es un, es un plástico, ¿sí? Un plástico rectangular que uno utiliza para pagar, ¿sí? Y que la diferencia entre el débito y el crédito es que el débito vos pagás con ese medio, con ese plástico en el cual, sí, se puede tomar con un medio electrónico en el cual la tarjeta de débito, vos tenés que tener sí o sí fondos en esa cuenta corriente o caja de ahorro, fíjense que ahora es cuenta corriente o caja de ahorro, tenés que tener los fondos al instante, al momento, para poder afrontar esa obligación, ¿sí? O sea, es como pagar en efectivo, pero en ese caso vos no andás con efectivo, sino que pagás con una tarjeta de crédito, perdón, con una tarjeta de débito, en la cual vos tenés fondos suficientes en la cuenta corriente o caja de ahorro para afrontar esa obligación. ¿Sí? ¿Y la tarjeta de crédito es igual o no? No hace falta tener en el instante dinero. La tarjeta de crédito no, es distinto. O sea, vos previamente acordás con la tarjeta de crédito cuál es el monto máximo que vos podés consumir o gastar por mes, o periódicamente por mes, y después, una vez que se termine ese mes, la tarjeta te presenta un resumen de cuenta, te dice, bueno, usted consumió o realizó todas estas compras, ¿sí? Que suman tanto, y tiene la posibilidad de pagarlo en un pago, 2 pagos, 3 pagos, 12 pagos, o lo que sea. ¿Sí? Las distintas formas de pago, ¿sí? No van a ser, o sea, si nosotros sumamos cada forma de pago, lo multiplicamos por el valor de cada cuota, no te va a dar el mismo monto. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito son entidades financieras que ganan dinero con el interés, ¿sí? Con el precio que paga la gente por no tener dinero en su momento. Entonces, si vos pagas en un pago o pagás en 6 pagos, el valor total de ese resumen va a ser distinto. ¿Sí? ¿Y está bien o está mal que te cobren interés? ¿Qué opinan ustedes? Y está bien, porque es dinero del que vos no disponés. O sea, es como que si tuviese que ir a sacar un crédito para tener el dinero disponible. Es una forma de financiarse, ¿sí? Un costo de oportunidad. Vos no tenés el dinero hoy, pero necesitas realizar la compra. Entonces tenés la posibilidad de pagarlo con una tarjeta de crédito, lo pagás en 6, 12, 24 cuotas, lo que acuerda con la tarjeta de crédito, pero vos te haces del bien que necesitas, o del insumo que necesitas, y después lo pagás en las cómodas cuotas que vos ya pactaste con la tarjeta. Y si nos ponemos del lado del comercio, ¿sí? ¿Es lo mismo cobrar con tarjeta de crédito que cobrar con efectivo? No, porque con tarjeta de crédito tiene un retraso en el pago, creo. Con Porque tarjeta son de 15 crédito, días hasta el pago. claro, con tarjeta de crédito tenés un retraso en el pago. Segundo,
si bien algunas tarjetas te dicen que son, si bien algunas tarjetas de crédito se acuerdan en tantas cuotas sin interés, ese interés se lo terminan volcando a lo que es el comercio. O sea, el comercio tiene que absorber ese mayor interés del famoso plan sin interés, ¿sí? Tantas cuotas sin interés. Entonces el comerciante, ¿qué hace? Te dice, bueno, esta determinada remera hoy te sale 100 pesos, ¿sí? Lo pagas con la tarjeta de crédito, 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Si vos le decís, che, ¿cuánto me sale con efectivo? Y a lo mejor te dicen, te puedo hacer un 10, un 20%. Entonces ahí ya son precios que son distintos. Y vos decís, el comerciante, el comercio me está matando, o sea, quiere si yo lo pago en efectivo me cobra mucho menos que si lo pago con tarjeta de crédito. Sí, bueno, pero vos también tenés que ponerte a pensar que vos sos el que quiere comprar determinado producto y no tenés el dinero para pagarlo. O sea, ¿quién tiene que pagar ese costo de que vos no tengas dinero para comprar lo que querés comprar? ¿Lo tiene que pagar el comercio? ¿O lo tenés que pagar vos? O sea, ahí ya entra toda una discusión. Pero bueno. Gente, ¿alguna duda hasta acá? No, no. No, no, Bueno. por ahora no. Bueno, yo por mi parte voy cortando. Si no hay dudas, los dejo hasta mañana a las 18 horas. Perfecto. Bueno, hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos, gente. Chao, Hasta profe. mañana. Hasta luego. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Chao. Chao.